Capítulo 5. Sevilla, la tierra de los lotófagos, el ambiente andaluz, hijos ilustres de Andalucía, el clima y los oradores, españoles y moros, la influencia árabe, el Cid y la guerra, América y el vellocino de oro. Por mucho que me esfuerce para no caer en el lugar común, a la larga me rindo y caigo en él. Andalucía, tierra de luz y alegría. Sevilla, ciudad de la gracia, de las flores que perfuman el ámbito y de las mujeres de alto peinetón y mantilla. Tierra de los lotófagos, los cuales se alimentan con una flor que hace perder la memoria y proporciona el olvido. Le hace decir Ramón Pérez de Ayala a uno de sus personajes novelescos, el atormentado Juan de Setignano. Mas, ¿qué linaje de olvido es el que procura esa flor admirable? Los lotófagos tienen que ser los hombres más felices si logran olvidar los quebrantos que afligen a la humana condición. La unitología responde afirmativamente. Todo el que coma la flor de loto o su dulce fruto, olvida al punto su vida pasada, sus preocupaciones futuras y se refugia en un presente diáfano, sutil y sereno. Y cuando son extranjeros los que comen esa flor, olvidan hasta su patria. Yo no sé si los sevillanos que veo a diario en la calle de las Sierpes, la más céntrica de la ciudad y tan antigua como ilustre, pues Cervantes la menciona en alguna de sus novelas ejemplares, yo no sé si se nutren con la flor de loto, pero sus personas trasuntan una inefable serenidad. Unos van con paso mesurado, a nadie he visto ir deprisa, y si alguien tuviera la peregrina ocurrencia de echar a correr, de fijo que se le tomaría por loco. Otros están parados en grupos y los más llenan las calles y los clubes sociales o taurinos arrellanados en cómodos asientos, fumando puros y mirando hacia la calle. Predominan los chambergos cordobeses de alta copa y amplias alas duras, y de rato en rato vese pasar alguno vestido de corto. Sólo si nos fuera dable inmiscuirnos en la conversación de esta buena gente, conoceríamos a fondo su psicología y sabríamos hasta qué punto la tierra de María Santísima es la tierra de los lotófagos. Hay quienes, sin embargo, vienen a Andalucía no ya a olvidar, sino a evocar. Estos son los que se cuidan bien de comer la flor de loto y buscan, por el contrario, otra suerte de encantamientos, reconstruyendo el pasado, asimilando la tradición, viviendo las horas fenecidas, animando las cosas muertas, conviviendo espiritualmente con los héroes, los artistas y los santos. Estos son los que no se contentan con la superficie, con las impresiones puramente externas y efímeras, los que buscan algo más hondo y duradero y para ello realizan un largo viaje a través de la historia. De esta suerte el viaje es doble, viviendo la hora presente y el momento pasado. Y se puede llegar a intimar con innumerables causas y pormenores de acontecimientos sociales. Sistematizando más el estudio, iríase más lejos todavía, a lo que don Miguel de Unamuno llama la intrahistoria. Los elementos abundan para llevar a término esa reconstrucción del pasado, como que el pasado renace y palpita en la ciudad entera, en las piedras milenarias de templos, catedrales y alcázares, y hasta en la atmósfera que se respira hay un algo inmaterial y sutil que serena el ánimo y le predispone a las evocaciones. Me ha impresionado hondamente desde el primer momento la semejanza grande que hay entre Sevilla y algunas ciudades sicilianas como Palermo, por vía de ejemplo.
No se trata tan solo de la hermandad de la luz y de los cielos altos y azules que caracterizan a las tierras del mediodía. Tienen la misma atmósfera de augusta vejez y una fisonomía que denuncia con rasgos inconfundibles la comunidad de origen. Aludo, desde luego, a la poderosa influencia árabe, influencia que satura el espíritu y la sangre y que no se extingue, por grande que sea el impulso renovador y destructor del tiempo. Y esto se ha dicho como suprema alabanza de esta tierra, en la que floreciera antes de la conquista cristiana una civilización admirable, ciencia, filosofía, arte, literatura, arquitectura, comercio e industria. No ha sido, pues, un clima enervador de la voluntad. Con anterioridad a la dominación árabe, Andalucía fue cuna de afamados retóricos, poetas e historiadores que impusieron luego en Roma sus normas mentales. El clima fue propicio al despertar de lúcidas inteligencias que perfeccionaron en grado sumo el arte de la palabra hablada. No es de extrañar, entonces, que el andaluz siga siendo el más locuaz de los hombres. A la escuela impuesta por los cordobeses en Roma pertenecieron Marco Porcio Latrón, Lucio a Séneca, Junio Galeón, Marco a Séneca, Turrino Clodio, Víctor Estatorio, todos los cuales, como se ha observado, y en especial los dos Sénecas, se caracterizan por el tono grandilocuente, florido e hinchado de sus oraciones. Cádiz dio también dos eximios oradores, los Balbos, y Calahorra fue cuna de Quintiliano, el más autorizado de los retóricos romanos. Tuvo Roma, además, varios emperadores españoles de la talla de Trajano y Adriano, ambos nacidos en Itálica, en las proximidades de Sevilla, y como si esto fuera poco, en esta tierra de luz y armonía abrió los ojos el más bondadoso de los hombres y el más suave de los filósofos, el reconfortante Marco Aurelio. Ya se ve si hay motivos para recordar el inmenso pasado antes que para olvidarlo. En los primeros días, dedicado a vagabundear por la ciudad y sus aledaños en busca de la necesaria orientación, me he libertado de mis frivolidades de hombre moderno para poder gustar sin trabas de los encantos de la gran Sevilla mora, mora y cristiana a la vez, estupenda transfusión de sangres que no por contrarias han dejado de producir tan sabrosos frutos como inmortales obras. España pelea con los moros desde hace siglos. Diríase que españoles y moros viven bajo el imperio de un destino que les condena a buscarse siempre y a invadirse sus territorios. Los musulmanes del norte de África sueñan con España y los españoles se sienten invenciblemente atraídos por la tierra de los moros. No será paradoja afirmar que unos y otros no saben vivir separados y que si se buscan no es por odio, sino por amor. Fuera error creer en la mala voluntad de ambos pueblos entre sí. Por el contrario, a todo lo largo de la historia vemos cómo hermanan, cómo trabajan en común, cómo estimulan las mismas especulaciones mentales. Cristianos y musulmanes se toleran y mezclan, pues no en vano se vive bajo el mismo cielo. Los historiadores españoles están acordes en reconocer que fuera de los campos de batalla ambos pueblos sabían tratarse de manera cordial e íntima. Cristianos y musulmanes se visitaban amistosamente y se prestaban ayuda en las guerras civiles. Los intereses materiales
eran tan poderosos que llegaban a ahogar las aspiraciones de unidad política y religiosa. Y no solo se mezclaban las gentes humildes, la religión no era obstáculo para que una hija del conde García se casara con Muza, caudillo musulmán de Aragón. La hija del conde aragonés Aznar Galino, doña Sancha, se unió en matrimonio con el rey moro de Huesca, Mahomad al-Tawil, y tuvieron un hijo, Muza, al que casaron con doña Dadilde, hija del rey navarro Jimén Garcés. Mujeres españolas busca el príncipe cordobés Abdalá y el afamado Almanzor, que eligió por mujer a una hija del rey de Navarra, Sancho II. La influencia árabe llegó a ser absoluta, intelectual y moral. En el seno mismo del Estado musulmán, observa un cronista, existían importantes núcleos de españoles, renegados unos, cristianos otros, mozárabes, respetados en su religión, usos y costumbres. En los palacios de los emires y califas, escribe Altamira, y en las diversas esferas de la administración árabe no era raro ver cristianos españoles. Como cristianos había también al servicio de los califas de Damasco. En el ejército musulmán figuraban tropas cristianas a sueldo. Todo esto produjo una mezcla grande de condiciones y caracteres y mutua influencia de genio, civilización y costumbres. Pero de lo que no cabe duda es que el espíritu árabe era más sutil y penetrante, de suerte que el espíritu cristiano iba sucumbiendo rápidamente. Así lo confiesa con amargura Álvaro de Córdoba, de exaltada piedad y canonizado luego cuando dice: muchos correligionarios leen las poesías y los cuentos de los árabes y estudian los escritos de los teólogos y filósofos mahometanos, no para refutarlos, sino para aprender cómo han de expresarse en lengua arábiga con más elegancia y corrección. Ah, todos los jóvenes cristianos que se hacen notables por su talento solo saben la lengua y literatura de los árabes, leen y estudian celosamente libros arábigos. A costa de enormes sumas forman con ellos grandes bibliotecas y por donde quiera proclaman en alta voz que es digna de admiración esta literatura. Tan eso es verdad que el obispo Juan de Sevilla escribía en árabe sus comentarios de la Biblia y el mozárabe Juan Hispalense traducía al mismo idioma la Sagrada Escritura en el siglo IX. Lo propio hicieron el presbítero Vicencio con la colección canónica y el obispo Recemundo con su calendario. Y ello fue así porque el árabe fue corrompiendo el latín hasta destruir su sintaxis. De esa mezcla arábigo-latina resultó un idioma o dialecto extraño que los musulmanes apodaron aljamia, idioma de los bárbaros. Pero si el pueblo habló pronto el aljamia, la nobleza y el clero supieron distinguirse hablando y escribiendo el árabe puro. Es sabido que los reyes y caudillos moros mantenían alianzas con los reyes cristianos, a quienes pagaban, además, tributos. Precisamente para cobrar uno de esos tributos anuales que pagaba Motamid, Alfonso VI envió a Sevilla al intrépido caballero castellano Ruy Díaz de Vivar. En el umbrío y perfumado alcázar hemos recorrido en estos días de sol primaveral la crónica de 20 reyes y el poema de Mío Cid. Al-Mutamid, rey de Sevilla, dice la crónica, y Al-Mudafar, rey de Granada, vivían en aquella sazón como enemigos, pues queríanse mal de muerte.
El de Granada estaba en extremo envalentonado, pues tenía para sí el apoyo de poderosos señores tales como el conde don García Ordóñez, Fortún Sánchez, yerno del rey don García de Navarra, López Sánchez y otros igualmente ricos y agresivos. Estrechamente unidos lleváronle guerra de Al-Mutamid, que no contaba nada más que con sus fuerzas. Al enterarse de lo que ocurría, Ruiz Díaz de Vivar tomólo a mal, porque el rey de Sevilla era vasallo e pechero del rey don Alfonso señor. Ruiz Díaz envió cartas al rey de Granada y a sus amigos para aconsejarle el respeto que debían al rey de Sevilla. Pero los consejos no fueron oídos y las tierras de Al-Mutamid fueron ocupadas y destruidas. Aprestóse entonces el campeador y los acometió, lidiando con ellos en campo. Y la batalla duró toda la mañana hasta que fue llegando el mediodía y fue grande la mortandad que y hubo de moros e de cristianos de la parte del rey de Granada. El campeador salió airoso del entrevero, cogiendo prisionero al conde don García Ordóñez, a quien mesóle una pieca de la barba. La generosidad de Rodrigo llegó a ser tal con Al-Mutamid y los suyos que de allí en adelante llamaron moros y cristianos a este Ruiz Díaz de Vivar el Cid campeador, que quiere decir batallador. Enemistado con el rey Alfonso VI por intrigas de cortesanos, el Cid empobrecido sale de Burgos con 100 castellanos fieles. Lleva el ánimo contristado, pues ha tenido que dejar en penosa situación a su mujer, doña Jimena, y a sus 2 hijas, niñas aún. A la sazón, para vivir había que pelear. Sin guerra y sin moros todos morirían de hambre. Así lo hace saber el caballero Minaya cuando dice: de Castilla la gentil exidos somos acá. Si con moros nos lidiáremos, no nos darán el pan. Pero aun cuando el Cid no hubiera caído en desgracia con su rey, tampoco se habría estado quieto, pues era de opinión: qui en un lugar mora siempre, lo so puede menguar. La sed de riqueza redobla el valor del campeador. No va a tierra de moros a ser sanguinario ni a imponerles, como Carlomagno, una nueva religión. Los musulmanes ponderan sus actos de clemencia y en el propio poema habla el Cid de esta guisa: en este castielo gran haber habemos preso, los moros yacen muertos, de vivos pocos veo. Los moros e las moras vender non los podremos, que los descabecemos nada nos ganaremos. Hubo pues una vinculación estrecha, fraterna, entre musulmanes y españoles, y se cambiaron todo, hasta el espíritu y la sangre. Pero después de la reconquista cristiana declina la prosperidad andaluza. Las ruinas se extienden por todo y las campiñas, otrora floridas, empobrecen. Los hombres emigran y van dejando tras ellos la desolación. Se ha pretendido explicar la causa de esta decadencia achacando al fanatismo religioso los mayores excesos. Es sabido que en Córdoba fueron destruidos los 800 baños existentes. Otros, en cambio, explican la decadencia por la despoblación que se produjo con motivo del descubrimiento de América. Más allá del océano aparecían, como en un bello sueño, los países del vellocino de oro. El antiguo Betis,
el amarillo Guadalquivir llenóse de embarcaciones que habrían de levar anclas, no ya hacia Egipto o Constantinopla por el Mar Negro, sino rumbo al mundo nuevo que descubrieran las carabelas del almirante genovés. Y a partir de aquel fasto no se habló ya de trabajar los campos, ni de explotar las minas de oro, de plata y de rubíes que en el suelo español había, en Jaén, en Aroche, en Béjar y en Málaga, porque la ilusión de las Indias enloqueció los ánimos, familiarizándolos con la idea de aventuras lejanas. Trazando con la espada 2 rayas en la tierra, dijo Pizarro: por aquí se va al Perú a ser ricos, por acá se va a Panamá a ser pobres. Escoja el que sea buen castellano lo que más bien le estuviere. Con lo cual se demuestra que no sólo le siguieron los andaluces de su temple e imaginación, sino que alistaron también aventureros de la severa y fría Castilla, entre los que se encontraba un hermano de Santa Teresa. Es verdad que la influencia de la dominación árabe subsistió largo tiempo aquí. Buena parte del alcázar sevillano fue construido bajo la dominación cristiana. Los primeros reyes cristianos de Sevilla vivían como sultanes, tenían un harén, entregábanse a los placeres como príncipes orientales y edificaban palacios moriscos. La sombra de Pedro el Cruel ronda por las salas del alcázar y en los atardeceres la favorita doña María Padilla alienta en los jardines aromosos. En ninguna parte vibra el espíritu cristiano por más que abunden las cruces añosas. La atmósfera que se respira es de alegría y sensualismo. El cielo es demasiado azul y el sol alumbra con gran regocijo de los sentidos. Todo menos la mística tal como la entendieron y sintieron en Castilla. No quiere decir eso que en Andalucía no exista el fervor religioso, pues por algo se le llama tierra de María Santísima. Pero si la oración está en los labios, el moro está en la sangre.